Bienvenidos a todos y a todas. Les habla el pastor Gamaliel Ortiz Guardiola de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo Central en Bayamón, sintiendo un tremendo gusto y alegría de que estén con nosotros una vez más en este espacio de reflexión en el camino. Y aprovechando que estamos más metiditos en la época navideña, queremos seguir ahí hilando algunos pensamientos y compartiendo algunas cositas que nos parecen que pueden ser de valor para todos y para todas. Y quisiera quedarme, tal vez no voy a ir al pesebre, voy a quedarme un momento en la historia de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Cuando se le anuncia a Zacarías y luego Isabel se entera que va a concebir un hijo, recordemos que era un hijo en edad avanzada, pensándose que Isabel era estéril. Curiosamente, donde quiera que haya una pareja en la Biblia donde hay algún problema de no tener hijos, pues siempre se decía que la mujer era estéril. Posiblemente el problema era el varón, pero no habían formas científicas en esa época para corroborar eso. La cosa es que Isabel y Zacarías no habían podido tener hijos, eran incapaces de engendrar hijos. Y la consecuencia de la esterilidad se entendía, o mejor dicho, la causa de la esterilidad, en el pensamiento tradicional judío de la época en la que estaba ubicada en tiempo y espacio Isabel, era que por cuanto había alguna conducta de pecado conocida, oculta, o algún comportamiento inadecuado, Dios castigaba esa conducta, en este caso con esa carencia, es decir, con la incapacidad para poder procrear. Esa causa de la esterilidad nos lleva a la consecuencia de la esterilidad. Y la consecuencia de la esterilidad, como la propia Isabel lo señala ahí en ese texto, que después yo le pido que revise el verso 25 del capítulo 1 de Lucas, cuando dice: así ha hecho el Señor conmigo en los días, en el tiempo en que ha decidido terminar con mi afrenta pública, con mi humillación pública. La consecuencia de la esterilidad era que la gente, al pensar que había algún pecado y pensar entonces que Dios los castigaba, pues entonces la consecuencia era la afrenta, el dolor, la humillación pública, la angustia de verse rechazada, por los demás. Pero el dolor más profundo era de pensarse rechazada, esquinada, marginada por el propio Dios al que ella servía y amaba. Debe ser terrible, debe ser terrible. Yo no me lo puedo imaginar, eso de servirle a un Dios de quien en el fuero más íntimo del ser yo siento rechazo de parte de Él y desdén a ese nivel que se expresaba en el pensar popular religioso de la época en la que están los textos bíblicos ubicados. Y esa es una advertencia para que tengamos mucho cuidado acerca de cuáles son las imágenes o las representaciones que tenemos acerca de Dios en nuestra cabeza. Las imágenes y representaciones deformadas y distorsionadas de Dios, que lo que hacen es destruirle, amargarle y hundir en un mar de conflictos irresueltos, de complejos, de inferioridad, etcétera, 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 la vida de mucha gente alrededor nuestro. Porque el discurso de Dios, la imagen y la representación que se ha hecho de Dios, dista mucho de lo que realmente es Dios y de cómo Dios siempre se ha querido revelar a nosotros como un Dios que constantemente está intentando comunicarnos su amor y su favor. Eso a lo mejor es tema también para profundizarlo más en otro momento. Pero ahí atascada estaba Isabel. Y si alguna persona que me está viendo puede identificar entonces alguna imagen de Dios, sea porque nace de su propia interpretación o porque nace de la interpretación de otra persona
o de otra época histórica y usted ha asumido esa representación y esa imagen de Dios sin hacerse las debidas preguntas y sin hacer la debida reflexión, tómese el tiempo en esta Navidad para acercarse a Dios y dejarse acercar por el Señor para que usted descubra otra imagen de lo que realmente es Dios. Una imagen que le resulte saludable, que le dé higiene emocional y mental a la vida suya y a la vida de su familia. Dicho eso, y la Navidad puede ser un buen momento para eso. La Navidad no es época nada más de una alegría bullanguera, una alegría muchas veces nos gusta la fiesta y estar contentos, pero cuidado porque hay mucha alegría hueca por ahí. Y aquí estamos viendo que la historia de la Navidad no es una historia necesariamente de alegría, era una historia también de enfrentar esos propios conflictos y esas propias amarras de las cuales hay que liberarse. Pero hay una segunda cosa importante que dice esa historia de Isabel, y es que cuando ella se percató de que estaba embarazada, el texto dice, dependiendo de la versión que usted lea, que Isabel se recluyó por 5 meses. Hay otra versión que dice que se escondió por 5 meses. Yo pienso que es que hay eventos en nuestra vida que para poder manejarlos adecuadamente es necesario hacer una pausa. Yo pienso que es que hay experiencias que nos toca enfrentar, sucesos que acaecen en nuestro caminar por la vida, que exigen, que requieren un tipo de espacio, un tipo de aparte, como el que el texto parece maravillosamente sugerir aquí que Isabel tomó. Isabel se escondió por 5 meses, no porque se estaba aislando del mundo. Yo lo que pienso es que estaba, precisamente, había logrado, entender que hay momentos de la vida, que hay circunstancias de la vida, que hay capítulos de la vida, que para poderlos primero digerir, para poderlos comprender, para poderle dar el sentido correcto a ese momento, no se puede actuar así en carretilla, sino que hace falta un tipo de reflexión, un tipo de detente, de alto, que muchas veces no sabemos hacer. Posiblemente porque la misma época nos invita al corre y corre todo el tiempo, al ajoro y a la cosa esta de la seguidilla, a veces sin sentido. Y esta mujer llamada Isabel, uno de los significados de Isabel es: Dios es mi tesoro, Dios es mi plenitud. Ella, que no había llegado a la plenitud y que se sentía que no había alcanzado la plenitud porque no había podido tener hijos, ¿verdad? Y con el significado que ya sabemos que eso tenía en aquella época, esta mujer entendió que hay esos asuntos en la vida que requieren esa pausa. Mire a ver, hermano y hermana, ahora que la gente se llena la boca hablando de las resoluciones de Navidad y de fin de año, de principios de año, mire a ver si parte de eso no va a tener que ver con el hecho de que usted haga una pausa para que chequee, para que haga el inventario de qué cosas hay que repensarlas, qué cosas requieren ese tipo de encierro, ¿verdad? No es aislamiento, pero de espacio, de reflexión, para poderlas manejar e interpretar. Hay asuntos de la brega de Dios contigo, conmigo, con nuestra familia, con nuestros pueblos. Repito que para poderlos interpretar, para poderlos manejar adecuadamente, para poderlos vivir saludablemente, van a requerir un momento de aparte, de pausa. Tómate este tiempo en medio de las parrandas y de las luces y de la música y del ruido, de los ruidos a veces huecos, de las alegrías huecas. Gózate la Navidad, pero tómate el momento junto a tu familia que sea necesario para pensar, para digerir y para comprender asuntos de tu vida posiblemente ya pasados y asuntos de tu vida que posiblemente estén por venir, para que este año nuevo, el año nuevo que se asuma, lo asumas
con mayor disposición, con mayor control, con mayor responsabilidad de lo que es tu vida y la vida de los tuyos. Que Dios les bendiga a todos y a todas, y en el 2017 nos seguimos viendo con Jesús en el camino.